Bueno, vamos a arrancar con el Ateneo de hoy. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Verónica Badana, soy residente de primer año de Bioquímica acá en el hospital, junto con mi compañera Silvina Copetti. El Ateneo que trajimos hoy surge de la rotación que tuvimos en Química del laboratorio en estos últimos 2 meses y que titulamos con una pregunta que dice, bueno, rhabdomiólisis, ¿una buena excusa para evitar el gimnasio? Bueno, a lo largo de este Ateneo vamos a ir conociendo qué es la rhabdomiólisis, qué se trata esta entidad clínica, cuál es su forma de presentación clínica, cuál es el mecanismo que la genera. Vamos a conocer cuáles son las complicaciones que están asociadas a esta entidad y vamos a hablar especialmente de cuál es la complicación más frecuente que podemos encontrar. Por otro lado, vamos a conocer cuáles son las herramientas diagnósticas que tenemos desde el laboratorio para llevar a cabo el diagnóstico de la rhabdomiólisis y también, bueno, les vamos a comentar acerca del tratamiento. Por último, les vamos a contar cuáles son las causas que desencadenan la rhabdomiólisis en un estudio que hicimos en pacientes de nuestro hospital, que se atienden acá. Bueno, para comenzar, si bien no hay un consenso en cuanto a la definición de rhabdomiólisis, como su nombre bien lo indica, rhabdomiólisis, rhabdo proviene de estriado, mio de músculo y lisis habla de destrucción. Es una entidad clínica que se va a caracterizar justamente por la destrucción o la necrosis del músculo esquelético que va a causar como consecuencia que se liberen a la circulación sanguínea sus componentes intracelulares, como van a ser los electrolitos, la mioglobina, la enzima creatinquinasa, la aldolasa. Todas estas cosas que se van a liberar del interior de las células son las que después van a ser los causantes del daño, tanto en los órganos como van a generar las complicaciones. En cuanto a la forma de presentación clínica, la rhabdomiólisis se caracteriza por presentar niveles elevados de creatinquinasa y se suelen dar en conjunto con una triada clásica de síntomas. Dentro de esta triada clásica, una de las más preponderantes es la debilidad, todo lo que tiene que ver con los músculos. Se va a presentar debilidad muscular y también dolores musculares. Pueden ser miopatías o pueden también ser inflamaciones. Dentro de esta triada clásica también hay algo muy característico, que es por lo general el síntoma inicial que va a aparecer en estos pacientes, es que presentan una orina color marrón. Una orina color té, o como para los que les gusta la gaseosa, también le llaman una orina color Coca-Cola. Dentro de los músculos que se pueden afectar en esos dolores van a ser músculos que involucran los hombros, la zona lumbar, lo de las extremidades inferiores como los muslos y las pantorrillas. Solo en un 10% de los pacientes se encuentra como síntoma inicial esta orina color té, en otros no, y solo en un 50% de los pacientes se encuentran los síntomas que tienen que ver con los dolores musculares o las debilidades musculares. Además de estos síntomas, hay algunos pacientes que pueden presentar síntomas que son más generales, como bueno, el malestar general, la fiebre, taquicardia, las náuseas y los vómitos. Ahora le vamos a contar cuál es la fisiopatología que desencadena esta rhabdomiólisis. Sea cual sea la etiología que causa esta rhabdomiólisis, van a seguir un mismo camino fisiopatológico. La célula muscular, por un lado, puede sufrir un daño directo a la fibra, a su membrana, o bien puede sufrir una depresión de energía de ATP en el miocito. Estas dos cosas van a desencadenar que haya un incremento en el calcio intracelular en la célula. Este incremento del calcio intracelular va a generar, en primer lugar, que haya activación de lipasas y proteasas. Por otro lado, va a haber una interacción también más patológica de lo que es la miosina y la actina, y van a producir un estado de hipercontractibilidad en el miocito. Esto va a generar que haya aún más una disminución de ATP y de energía en esa célula. Por otro lado, se van a producir especies reactivas del oxígeno, se va a generar una disfunción mitocondrial y todos estos procesos van a llevar a cabo a que se desencadene una muerte de esta célula muscular y bueno, la liberación de su contenido. Bueno, acá para mostrarles que en una célula muscular sana, la homeostasis va a estar dada por transportadores primarios activos que van a ser dependientes de energía. Si por alguna situación hay una depresión de energía o de este ATP, va a pasar que en primer lugar va a haber una falla de lo que es la bomba sodio-potasio ATPasa.
Esto va a desencadenar que dentro de la célula se empiece a acumular el sodio. Como mecanismo contrarregulador, lo que va a hacer, va a activar un segundo transportador que es de sodio y de calcio. Va a sacar 2 sodios al exterior de la célula y va a ingresar un calcio. De esta manera, el calcio se va a empezar a acumular adentro de la célula. Este calcio que se acumula dentro de la célula no va a poder ser sacado al exterior porque necesita de la calcio ATPasa. Esta calcio ATPasa es dependiente de energía. Está tanto en la membrana del miocito como en la membrana que va al retículo sarcoplástico. Bueno, como no hay ATP, este transportador también va a fallar y va a generar que se acumule cada vez más calcio al interior de la célula. Este calcio, como les comenté antes, va a activar, va a producir que haya un aumento de fosfolipasas y proteasas que van a empezar a destruir lo que es la membrana celular de este miocito. Eso va a producir que haya más entrada de calcio extracelular y toda esa sobrecarga de calcio va a llevar después a que haya una disrupción en las mitocondrias, se generen más especies reactivas del oxígeno, radicales libres, y que también se produzcan sustancias que son apoptóticas. Va a terminar, como les comenté, con la ruptura de la membrana celular del miocito, liberándose a circulación, bueno, esta enzima, que va a ser como la más característica, que es la creatinquinasa, va a haber un aumento de transaminasas en la circulación, va a haber liberación de electrolitos, como es el potasio, los fosfatos y los uratos, y también va a haber un aumento de la mioglobina. Dentro de las complicaciones que se pueden generar por la rhabdomiólisis, vamos a ver que en muchos pacientes puede pasar inadvertida, es decir, que no tienen ningún tipo de sintomatología. El único hallazgo que se encuentra es el hallazgo desde el laboratorio con ese aumento de creatinquinasa. Hay algunos pacientes que por ese trastorno electrolítico que se genera, va a haber un aumento del potasio y que les va a poder generar después arritmias cardíacas. Por otro lado, por la liberación de proteasas, también puede sufrirse una disfunción hepática en algunos pacientes, también por la liberación de sustancias protrombóticas. Hay algunos pacientes que presentan SID y lo presentan de forma tardía, por lo general a las 12 o a las 72 horas de producida la rhabdomiólisis. Otra de las complicaciones, y que también es bastante grave, es este síndrome, que es el síndrome compartimental. Por lo general, la lesión del músculo acá está asociada a una fractura. Como consecuencia de esa fractura, va a haber una entrada masiva del sodio y del calcio que van a promover la acumulación del líquido extracelular adentro de la célula. Esta acumulación de líquido lo que va a hacer es generar un edema local en el músculo, va a aumentar la presión intramuscular y sobre los músculos adyacentes y va a disminuir la circulación sanguínea en esa zona. De esta manera, los músculos que están adyacentes se van a empezar a quedar sin oxígeno, van a entrar en un estado de hipoxia y se va a perpetuar aún más el daño. Por lo general, en este tipo de pacientes que presentan este síndrome compartimental, tienen un dolor intenso en la zona afectada, la zona se suele presentar pálida y muchas veces hay ausencia de pulso. Otra de las complicaciones también más graves, pero las más frecuentes, es el desarrollo de fracaso renal agudo, que después, bueno, vamos a contarles cómo es que se produce. Y debido a todas estas complicaciones, se reportó que entre un 8 o un 10% de los pacientes que cursan con rhabdomiólisis se puede producir la muerte. Bueno, como les conté, la lesión renal asociada con la mioglobinuria es la complicación sistémica que es más común y más grave de la rhabdomiólisis, que puede poner en peligro la vida del paciente. Su incidencia está entre el 10 al 50% de los pacientes que presentan rhabdomiólisis y se va a asociar con un mal pronóstico. El mecanismo de lesión que provoca este fracaso renal va a estar determinado por 3 mecanismos. Uno va a ser por la vasoconstricción, otro por una lesión oxidativa y por último por una obstrucción tubular. Hay un score, que es el score de Mike-Mahon, que lo que indica es el riesgo de los pacientes que tienen rhabdomiólisis a desarrollar este fracaso renal agudo. Dentro de los parámetros que tiene en consideración, tiene en cuenta la edad del paciente, el sexo del paciente, la etiología primaria que desarrolló esta rhabdomiólisis, bueno, y algunos analitos de laboratorio como pueden ser la creatinina, la creatinquinasa, el fosfato, bueno, y el bicarbonato. Ahora les voy a contar
cómo es el mecanismo fisiopatológico de esa lesión aguda, renal aguda. Dijimos que uno de esos tres mecanismos era desarrollado por la vasoconstricción. En la rhabdomiólisis, que cursa con insuficiencia renal aguda, va a haber una disminución del flujo renal agudo. Y esto se va a dar porque cuando se destruye el músculo o cuando se lesiona, se va a formar un tercer espacio donde se va a empezar a acumular agua y sodio. Esa acumulación de agua de agua y sodio en ese espacio, lo que va a generar es que haya una disminución de la volemia. Va a haber una hipovolemia o una hipoperfusión sistémica que va a ser sensada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema renina-angiotensina-aldosterona va a generar sustancias vasoconstrictoras y además va a disminuir las prostaglandinas. Un segundo mecanismo que va a ayudar a la vasoconstricción es que la mioglobina va a actuar sobre el ácido araquidónico y va a generar sustancias como isoprostanos, endotelina y tromboxano-2, que también van a ayudar a ese proceso de vasoconstricción. Por otro lado, lo que va a hacer también es disminuir el óxido nítrico, que como sabemos es un vasodilatador natural. Como segundo mecanismo va a ocurrir, como les conté, una lesión oxidativa. Esta lesión oxidativa se debe a que hay un aumento en la filtración de la mioglobina. Como les conté, la mioglobina está dentro del músculo y por esta destrucción masiva del músculo se va a liberar al torrente sanguíneo y lo que va a pasar es que se va a superar la capacidad de absorción en el túbulo proximal. Esta mioglobina entonces se va a acumular en el túbulo y se va a acumular tanto la mioglobina como sus componentes. Uno de sus componentes es el hierro. Tanto la mioglobina como el hierro van a generar radicales libres que van a ser encargados de la peroxidación lipídica en esa zona y en esos vasos, por lo que van a generar después la lesión en esa zona. Por último, el último mecanismo que desarrolla este fracaso renal agudo era la obstrucción tubular. La mioglobina va a interaccionar en el túbulo contorneado proximal con la proteína de Tom Horfeld y ante la presencia de orinas ácidas, lo que va a hacer es formar cilindros intraluminales que van a terminar obstruyendo esos túbulos y disminuyendo de esta manera el flujo urinario. Bueno, esto es a modo de resumen. Tanto la vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes del riñón, como la lesión del túbulo proximal, que venía dada tanto por la hipoperfusión, por esa generación del tercer espacio, y la mioglobina, que va a actuar en esa lesión del túbulo directa en el túbulo proximal, más la obstrucción tubular por esos cilindros, van a llevar a cabo que en este proceso se genere una disminución de la tasa de filtración glomerular. Con esto les queremos contar que en estos tres mecanismos, si bien hay algunas otras causas que también están asociadas, como vimos, la mioglobina, que es la proteína del músculo, es la principal proteína que va a producir este fracaso renal agudo. Bueno, ahora les queríamos contar un caso clínico que tuvimos en el laboratorio y que, está justamente desarrollada una de estas complicaciones. Bien, el caso clínico tiene como protagonista a una paciente femenina de 89 años, que va a ser traída de la guardia porque se cayó desde su propia altura y esa caída no fue presenciada. El hijo la encontró horas más tarde y llamó a emergencias. La paciente, además de la caída, tiene un deterioro del estado general, se presenta somnolienta y confusa, pero sin fiebre. Tampoco tiene síntomas orientadores a un foco infeccioso de los días previos. Dice que no tiene cambios en la medicación y que refiere recordar el evento, que presentó mareos y luego la caída. Por todo esto se le solicita un laboratorio, radiografías de pelvis, cadera y tórax. El laboratorio de ese día nos da como resultado que tiene un hematocrito elevado, leucocitosis, unas plaquetas normales, sodio ligeramente disminuido, potasio dentro de los rangos normales, un aumento de creatinina, lo cual nos puede hablar de una insuficiencia renal. También hay el aumento de LDH y como parámetro principal, una elevación bastante importante de la CK. Luego de la observación, se concluye que la paciente había tenido un esguince de tobillo en su propia casa, pero luego se le observa que hay edema en pie y la pierna derecha y una coloración azulada en la planta y una luz derecho, además de múltiples exploraciones en ambas piernas. Por lo tanto, se le realiza una radiografía de tobillo que evidencia una fractura en el peroné.
Al día siguiente se le realiza un nuevo laboratorio, lo cual nos da un valor mucho más elevado de la CPK, o sea, el doble del día anterior, y la paciente además evoluciona con leucocitosis, insuficiencia renal aguda, la cual se podía ver de acuerdo a la creatinina que tenía del día anterior, acidosis metabólica e hiperlacticidemia. Además, la CPK venía marcadamente elevada y tenía oligoanuria. Debido a que se le generó un foco de sepsis en piel y partes blandas, la paciente además recibió un tratamiento antibiótico de ceftriaxona, vancomicina y clindamicina ajustados a su función renal. También ese día se le realiza una fasciectomía debido a que presentaba edema en partes blandas, pero se le observa vitalidad todavía del tejido muscular. Al día siguiente se le realiza un laboratorio que va a dar un patrón bastante característico de lo que es la insuficiencia renal, con una creatinina bastante más elevada, un fósforo también elevado, LDH elevado y láctico también, lo cual también forma parte de lo que es el síndrome compartimental y siempre va a tener la CPK elevada. Ese mismo día, el 27 de enero, le realizan una diálisis por insuficiencia renal aguda anúrica en contexto de rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis está diagnosticada por el aumento de la CPK. ¿Cuál es la etiología de la rhabdomiólisis? La rhabdomiólisis tiene distintas etiologías, pero las principales son trauma, ejercicio e hipoxia muscular. Trauma está considerado como todo lo que sea golpes, lo que incluye a confusiones y lesiones. En cuanto al ejercicio, se toma todo lo que es ejercicio extremo y lo que pueda llegar a ser un esfuerzo físico para el paciente, que es algo que no realiza usualmente. En cuanto a la hipoxia muscular, más que nada surge de lo que es la isquemia en las extremidades por muchas veces inmovilizaciones prolongadas. Luego tenemos como causa de la rhabdomiólisis defectos enzimáticos musculares como el déficit de carnitin palmitoil transferasa. También se ha visto que la rhabdomiólisis está asociada a lo que es infecciones de influenza A y B y también el virus de inmunodeficiencia humana. En cuanto a cambios de temperatura corporal, y también puede haber trastornos electrolíticos como la hipocalcemia. También se ha visto en trastornos endocrinos, más que nada todo lo relacionado a la diabetes, como la cetoacidosis diabética. Y por último, en cuanto a los medicamentos, puede estar relacionado a las estatinas principalmente, pero puede haber otros medicamentos que generen como consecuencia una rhabdomiólisis. También se ha visto asociada a lo que es las drogas y las toxinas, como el alcohol y las anfetaminas, y por último las enfermedades autoinmunes como la poliomielitis y la dermatomiositis. Estos casos clínicos, estos reportes son para mostrar los distintos casos clínicos que se han presentado en distintos hospitales. Y ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico de la rhabdomiólisis. Como se dijo anteriormente, la rhabdomiólisis se diagnostica primero que nada con la parte clínica. Primero debe haber una sospecha en cuanto a la sintomatología, que puede estar caracterizada por la tríada clásica, que recordemos era debilidad, dolor muscular y la orina color T, pero si no se presenta esta tríada clásica, debido a que en realidad se presenta en la menor cantidad de los pacientes, debe haber una sospecha clínica en base a lo que es traumatismo, sepsis, enfermedad muscular e inmovilización. Por parte del laboratorio, vamos a observar que hay una elevación de la creatina quinasa por encima de 5 veces el valor de referencia. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos como valor de referencia de 30 a 171 unidades internacionales por litro, pero en algunas bibliografías se puede llegar a encontrar que el valor máximo, el valor de creatina quinasa máximo que se puede encontrar es hasta de 200. Por eso pusimos acá que la elevación de 5 veces tendría que ser mayor a 1000 unidades internacionales por litro. También vamos a encontrar una elevación de lo que es la mioglobina, que era la proteína que estaba en el músculo, que sería por encima de 0,003 miligramos por decilitro en suero y por encima de 1,5 a 3 miligramos por decilitro en orina. También otras alteraciones que se pueden presentar en el laboratorio son la elevación de las transaminasas, la adolasa y la LDH. También se puede presentar ácido úrico elevado, potasio elevado y fosfato elevado, todo proveniente de la destrucción de músculo y disminución de calcio. También los pacientes pueden presentar acidosis metabólica con anión GAP aumentado.
Hablamos de la CK anteriormente y ahora vamos a hablar un poco más. ¿Qué es la CK? Es una enzima intracelular y mitocondrial. Se va a utilizar como marcador del seguimiento de las lesiones musculares y esta tiene 4 isoenzimas diferentes que van a estar, van a surgir de la combinación de las distintas unidades de la CK. Vamos a tener la CK-MM, que va a ser, que surge de la combinación de la subunidad M, la CK-MB, que surge de la combinación de la subunidad M con la subunidad B, la CK-BB, que tiene 2 subunidades B, y la CK mitocondrial, que tiene 2 subunidades mitocondriales. La CK mitocondrial está presente en la mitocondria del hepatocito. En cuanto al músculo, la proteína, la CK mayoritaria que va a presentar es la CK-MN, y la CK-MB está principalmente en músculo cardíaco. La función de la enzima CK es catalizar la restitución del ATP durante la contracción muscular en lo que es una reacción reversible que va a tomar a la creatina más el ATP para formar fosfocreatina y ADP. La creatinina, la CK se va a elevar en el músculo, o sea, luego de la lesión muscular, de 2 a 12 horas después de esta lesión. Y acá se puede ver en el gráfico que va a tener un pico máximo entre las 24 a 72 horas y va a ir luego descendiendo progresivamente a lo largo de 3 a 5 días en general en los pacientes más sanos. Las cifras de CK nos ayudan para estratificar la gravedad de la rhabdomiólisis y acá podemos observar que si el nivel de CK es normal, no habría rhabdomiólisis. Si es más o menos cercana a 1000, sería una rhabdomiólisis leve. En cuanto a 5000, a partir de 5000 sería moderada. Y por último, severa. ¿Cómo medimos la CK? En nuestro laboratorio nosotros medimos CK total con el equipo AU 5800 de Beckman. La metodología que utilizamos es una modificación del método IFSC y va a tener como fundamento una serie de reacciones acopladas. Primero vamos a generar que la CK utilice creatina fosfato más ADP para formar creatina más el ATP. Este ATP va a ser utilizado junto con la glucosa para formar glucosa 6-fosfato y ADP por medio de la enzima hexoquinasa que necesita como cofactor al magnesio. Luego, la glucosa 6-fosfato va a ser utilizada con el NADP oxidado para formar 6-fosfogluconato y NADP reducido más protones por medio de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Lo que se mide es el aumento de la absorbancia de la muestra que se produce por el aumento en la concentración de NADP reducido. Este aumento en la absorbancia debido al aumento del NADP reducido es proporcional a la actividad de la CK presente en la muestra. La muestra que utilizamos es suero o plasma y la CK va a ser estable en el suero durante 4 horas dependiendo de si se mantiene a entre 15 a 25 grados centígrados o 8 horas a 12 horas si se mantiene de 2 a 8 grados centígrados y si no durante un mes si se mantiene a menos de 20 grados centígrados. En cuanto a la mioglobina es una proteína de 17,8 kilodalton, cuya concentración sérica normal es bastante baja y oscila entre 0 y 0,003 miligramos por decilitro. Debido a su tamaño se filtra a nivel del glomérulo y se reabsorbe por endocitosis a nivel del túbulo proximal. Esto es en condiciones normales. Debido a la lesión muscular se va a ver un aumento en circulación a las pocas horas de este daño, pero también disminuye dentro de las primeras 24 horas. La función de la mioglobina es el transporte de oxígeno en el músculo. Y es una proteína que va a ser menos sensible en cuanto al diagnóstico de la rhabdomiólisis y si es negativa no excluye el diagnóstico de rhabdomiólisis. En cuanto a la imagen que podemos observar de la orina, es una orina de color té o de color marrón oscuro que va a presentar niveles de mioglobina elevados. Lo que sucede es que cuando se daña el músculo se elevan tanto los niveles de mioglobina que el túbulo proximal no alcanza a reabsorber la cantidad toda esa cantidad de mioglobina y se produce una saturación de la reabsorción. Por ende se filtra y aparece en la orina.
el análisis de la mioglobina surge a partir de lo que es el análisis de orina. Y se va a utilizar para eso lo que es la tira reactiva de orina en la parte del segmento que analiza la presencia de hemoglobina en la orina. La tira reactiva tiene como fundamento la capacid'ad de la parte de la hemoglobina de acción de pseudoperoxidasa que va a interaccionar con el 3', 5', 5', tetrametilbencidina, junto con un compuesto orgánico tamponado en esta tira, y si está presente la hemoglobina, va a dar un color que va a ir desde el amarillo verdoso al azul, pasando en cuanto a su aumento de concentración. ¿Por qué hablo de la hemoglobina? Porque la mioglobina da una reacción cruzada con esta tira reactiva. Por eso es útil para poder detectarla. Una cosa que vamos a utilizar para discriminar si la hemoglobina o la mioglobina están presentes en esa orina es el análisis del sedimento, que vamos a observar, por ejemplo, que en cuanto a la presencia de mioglobina, el sedimento va a ser normal. En todo caso, se pueden llegar a observar los cilindros granulosos de color marrón presentes en esta orina. Y el sobrenadante va a ser de color rojo a marrón. Obviamente va a dar positivo el resultado para la tira de orina. En cuanto a la hematuria, si fuera positiva, vamos a ver el resultado positivo también, pero en el sedimento vamos a ver la presencia de las células de eritrocitos. Y el sobrenadante que obtendremos luego de la centrifugación sería de color amarillo. De nuevo, recordar que si es negativa el resultado de la tira reactiva, no excluye el diagnóstico de rhabdomiólisis. Este es el algoritmo que surge para el estudio de la rhabdomiólisis. Primero, debe haber una sospecha clínica que estaba caracterizado por la tríada clásica, y si no, por lo que había sido traumatismo, inmovilización o droga, por ejemplo. Luego se va a pedir un laboratorio en donde se va a analizar la enzima CK y debe haber un aumento en la CK presente en el suelo. Acá empezamos a bifurcar el análisis en el cual vemos que si la elevación de la enzima CK es menor a 1000 unidades internacionales por litro, se concluye que el paciente no sufre de rhabdomiólisis. Sin embargo, si la elevación que se tiene de CK es mayor a 1000, surge una estratificación de si la rhabdomiólisis es ligera, moderada o grave. Obviamente todo esto depende de cuánto se elevó la CK y se debe tener en cuenta que a medida que sea más elevado, como en cuanto a la rhabdomiólisis moderada y grave, aumenta mucho más la probabilidad del fracaso renal, que se va a estratificar de acuerdo a los criterios de McMahon. Tanto la rhabdomiólisis moderada y grave, debido al fracaso renal que puede ser potencial, necesitan un tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte que se realiza es en general lo que es la fluidoterapia, que se utiliza para mantener o mejorar la perfusión renal y minimizar las lesiones isquémicas que se producen, además de aumentar la tasa de flujo de orina para eliminar los cilindros intratubulares que se producen por el exceso de mioglobina presente. Sin embargo, es importante recalcar que se debe tratar la causa subyacente de la rhabdomiólisis. Y el objetivo más importante del tratamiento con la fluidoterapia es preservar la función renal. Bueno, ahora les vamos a contar, como bien Silvi les estuvo mencionando, hay múltiples etiologías que pueden desarrollar esta rhabdomiólisis y nosotros quisimos conocer cuáles eran las causas de rhabdomiólisis que teníamos en los pacientes que se atendían en nuestro hospital. Para eso buscamos los valores de creatinquinasa que estaban elevados y eso lo hicimos en un periodo desde enero del 2021 hasta mayo inclusive de este año. Para eso tuvimos en cuenta los valores de CPK que eran mayores a 5.000 unidades internacionales por litro, y si bien el diagnóstico de rhabdomiólisis es a partir de 1000, nosotros tomamos este valor de corte a partir de 5000 porque es un valor de CK que es, digamos, de bastante alto, y entonces nosotros de esta manera nos aseguramos que la CK total que nosotros estamos viendo en suero sea producto de esta CK de la isenzima muscular y que no sea un aumento de CK producido por las otras causas que la pueden elevar, por las otras isenzimas, como eran la cardíaca, la mitocondrial y la cerebral. Bueno, nosotros tuvimos un N de pacientes de 119 a los que le analizamos las causas
y lo que encontramos es que las causas de rhabdomiólisis más prevalentes eran producidas por trauma, por ejercicio y en una menor proporción por hipoxia muscular. Otros trastornos, otras causas que la podían desencadenar en nuestros pacientes, vimos que bueno, había trastornos hereditarios por causas medicamentosas, por enfermedades autoinmunes, bueno, entre otras causas que capaz que era difícil en un análisis porque eran por múltiples causas. Esto es lo mismo que le veníamos mostrando, pero los totales por cada categoría en valores absolutos, y aclararles que dentro de la categoría de trauma entraba todo lo que era trauma, golpes y estatus convulsivos. Dentro de la categoría de ejercicio había tanto ejercicio como esfuerzo físico, el esfuerzo físico más que nada de pacientes que eran más añosos. Dentro de la categoría de hipoxia muscular eran, bueno, pacientes que tenían posturas durante tiempos prolongados o que sufrían de una trombosis o, bueno, una ACV o isquemias. También vimos trastornos hereditarios como el déficit de la carnitina transferasa, algunas infecciones que también estaban asociadas, trastornos electrolíticos, endocrinos, como bueno, la citocidosis diabética o la diabetes en sí. Vimos también causas de por medicamentos dados por muchos pacientes que estaban tratados con estatinas, bueno, antirretrovirales, o mismo para tratamiento del acné, que después vamos a ver. Algunos pacientes que se les ha producido una rhabdomiólisis por drogas, también por enfermedades autoinmunes, bueno, entre otras. Analizando un poco más las causas principales que vimos de rhabdomiólisis, decidimos hacer un análisis un poco más exhaustivo de estas categorías. Entonces, en la categoría de trauma, analizamos en los rangos etarios de menos de 50 años y más de 50 años, y observamos que es más o menos similar el porcentaje de cada uno de los rangos etarios. Recordamos que trauma se debía a politraumatismos, accidentes, caídas de la propia altura, heridas, golpes o convulsiones. Analizando un poco más la etiología de trauma, dentro de cada grupo etario, observamos que en menores de 50 años, la principal razón de la rhabdomiólisis fue por causa de trauma, y en menos cantidad, la causa de la lesión, que es todo lo que no incluye a golpes o accidentes. Y por último, en caídas de la propia altura, no había en los pacientes de menos de 50 años. Se observa, digamos, lo contrario a los pacientes añosos, debido a que la causa principal de la rhabdomiólisis fue la caída de la propia altura, debido a que tenían más que nada más de 70 años estos pacientes. Luego, la causa que le seguía era el trauma, y por último, lo que era la lesión. En cuanto a la hipoxia, nosotros decidimos hacer un rango etario de 3 edades, debido a que en el rango de menos de 50 años tuvimos un solo caso. Entonces decidimos separarlo en pacientes de 50 a 70 años y mayores de 70 años. En general, la mayoría había sufrido un trauma encefalocraniano, una ACV, una trombosis venosa profunda o algo relacionado con la trombosis. Y vimos que la mayor incidencia de los casos de hipoxia sucedían en pacientes más añosos de más de 70 años. En cuanto al ejercicio, todos los pacientes que nosotros analizamos tenían un rango etario desde 15 hasta 60 años, y cuando hicimos este análisis vemos que la mayor cantidad de pacientes que tenían rhabdomiólisis por ejercicio eran aquellos que tenían menos de 50 años. Por lo general, los pacientes que tenían más de 50 años, que eran pacientes más añosos, era por esto que yo les venía mencionando, era más por un esfuerzo físico que por un ejercicio físico, y los pacientes menores de 50 años, vimos que la mayoría tenían entre 20 a 40 años y que le decían al médico que habían realizado un esfuerzo físico que era extenuante. Habían empezado a hacer, bueno, empezado el gimnasio después de mucho tiempo, o habían empezado a hacer pesas, y lo habían hecho varios días seguidos, o habían hecho CrossFit. Este daño que se daba en el músculo no era por el ejercicio en sí, sino por el ejercicio físico extenuante. Bueno, ahora para contarles un poco más de cómo se ve la rhabdomiólisis, y retomando esta pregunta, si la rhabdomiólisis es una buena excusa para evitar el gimnasio, les presentamos el caso clínico de un paciente masculino de 44 años de edad que asiste a la consulta por presentar dolor muscular, una orina que era de color marrón, de 12 horas de evolución, negaba disuria. Le dice al médico que había reiniciado la musculación hace 4 días y los últimos 3 días había hecho cada día 1 hora y media. No consumía anabólicas ni suplementos y consumía alcohol 3 veces por semana. Ante estos dolores musculares y ante la presencia de esta orina marrón, le solicitan un electrocardiograma y un laboratorio de sangre y de orina. El electrocardiograma no presentaba particularidades,
Y en cuanto al laboratorio, podemos observar que presentaba, bueno, un hemograma que está dentro de los valores de referencia, es decir, un hemograma normal, y lo que llamaba la atención era este aumento significativo de lo que es esta enzima creatinquinasa, que nos da, bueno, un valor mayor a 20.000 unidades internacionales por litro. En el análisis de orina que se le realizó, se ve la evidencia de proteínas positivas y una hemoglobinuria abundante con la presencia de hematíes, pero, bueno, en baja cantidad. Bueno, ante estos resultados, las mialgias por inicio de actividad física isométrica intensa, más los laboratorios de la CPK que había recibido el médico, más esa orina color marrón y la tira reactiva de orina que era positiva, se diagnostica rhabdomiólisis que va a ser inducida, digamos, por este ejercicio intenso que había realizado. En cuanto a los parámetros de la función renal, este paciente no presentó falla renal ni los días que estuvo internado ni los días posteriores. Se le da, ante estos valores de CPK, una indicación, un plan de hidratación que consistía en cloruro de sodio 0,9%, una solución inyectable. Acá es para mostrarles cómo fue progresando este paciente a medida que se le instaló el tratamiento. Vamos a ver que la orina, a medida que van pasando los días, se va normalizando desde una orina color marrón hasta una orina normal. Las mialgias, con el paso de los días y el reposo, van cesando. Y bueno, lo más importante es que el valor de CPK con el tratamiento y el paso de los días y el reposo va disminuyendo. A este paciente le dieron, después de internarlo, le dieron el alta y igualmente le indicaron reposo absoluto por unos días, una buena hidratación oral y que por favor volviera la semana siguiente para volverse a realizar un control y ver en definitiva la disminución de esa creatinquinasa. Ahora, para analizar las etiologías de la rhabdomiólisis, le traemos este caso de una mujer de 27 años que es derivada del Sanatorio San José con un diagnóstico de intoxicación por alcohol y anfetaminas. Este cuadro clínico tenía 6 horas de evolución posterior a la ingesta. La paciente presenta síntomas como cefalea, excitación psicomotriz y alucinaciones, luego náuseas y vómitos, y evoluciona a somnolencia y poca respuesta a estímulos. Debido a esto, se decide internar a la paciente y se le realiza una hidratación y correcciones de sodio. El laboratorio que se obtuvo ese mismo día fue un hematocrito disminuido, una hiponatremia, potasio normal y una elevación de la CPK de 4.760 unidades internacionales por litro. Al día siguiente, esta paciente presenta una elevación aún mayor de la CK, pero la función renal seguía conservada. Esta paciente fue tratada con hidratación para solucionar todo este problema y además fue tratada por su intoxicación. Luego fue dada de alta. Por último, les traemos un caso clínico que tiene como etiología lo que es la medicación. Es un paciente masculino de 21 años que está en tratamiento para el acné con isotretinoína. Este paciente consulta con el servicio de dermatología en forma presencial que le va a pedir un laboratorio de rutina cada tanto. Este laboratorio dio un resultado de CPK mayor a 20.000 unidades internacionales por litro. El paciente refiere que estuvo realizando ejercicio pese a lo acordado. Esto, o sea, se acuerda con el paciente que no debe realizar ejercicio debido a que la isotretinoína tiene como efectos adversos miopatía por toxicidad directa. Entonces, el aumento de CPK que se observa en este paciente es debido, por un lado, al ejercicio, que sería lo más natural, y el efecto adverso de este medicamento. La médica le suspende la medicación a este paciente y le sugiere reposo e hidratación. Por último, vamos a presentar las conclusiones de nuestro Ateneo, en las cuales son que la rhabdomiólisis es un síndrome caracterizado por dolor muscular y elevación de las enzimas musculares. Y vamos a utilizar como marcador de valor diagnóstico a lo que es el valor de la CK. Es necesario tener en cuenta que las causas de la rhabdomiólisis pueden ser múltiples y se debe hacer un análisis diferencial para poder descartarlas y tratar las distintas etiologías subyacentes que producen esta rhabdomiólisis. Debemos tener en cuenta también las complicaciones que pueden ser bastante comprometedoras de la vida del paciente, como el fracaso renal agudo y el síndrome compartimental. Además, el tratamiento está basado en la reposición del volumen y debe ser instaurado de manera precoz para poder mantener o mejorar la función renal.
Por último, en cuanto al análisis de nuestros casos clínicos en nuestro hospital, la mayoría de los casos de rabdomiólisis fueron provocados por trauma y ejercicio. Y hacemos una salvedad en los adultos mayores debido a que la causa principal fue caídas desde su propia altura, por lo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de dejarlos solos a los adultos mayores. Esta es la bibliografía que utilizamos. Muchas gracias por su atención. Silvina, Vero, muy buen Ateneo, la felicito. Me queda alguna duda, ¿me escuchan bien? Sí. Los últimos 3 casos clínicos creo que son muy evidentes. En el caso de la primera señora de 89 años, uno puede pensar que fue únicamente la caída, o que la caída es casi una consecuencia de que haya un efecto farmacológico, una enfermedad autoinmune, o para ustedes es simplemente la caída lo que provocó la rabdomiólisis. No, lo que pasa es que esa paciente que se cayó, además de que, bueno, estaba sola en la casa y la descubrieron que estaba caída después de bastantes horas, sufrió una fractura y después de esa fractura presentó lo que era este síndrome compartimental, que era lo del edema y la hipoxia. Todo eso desencadena este proceso también de rabdomiólisis. Claro, porque si no simplemente la caída en esta señora, por cómo se presentó, puede ser, pero o sea, quizás hay una causa múltiple. Y la segunda pregunta que tengo es, parecería que estuviéramos bien armados, ¿nos estaría faltando algo en el laboratorio hacer? ¿Incorporar algún nuevo test o algo? No, creemos Tengo la que impresión de que estamos bien. O sea, se podía incorporar la mioglobina, pero como dijimos, como aparece a la hora y desaparece a las 24 horas, no es tan sensible y por lo general los pacientes que van a una consulta o que presentan dolores musculares van después de ese día, entonces no tiene mucho sentido en realidad medirlo. Es mejor marcador, bueno, lo que medimos que es la creatinasa. Perfecto. Muy bien, chicas, felicitaciones. Gracias. ¿Alguno tiene otra pregunta o comentario? Si quieren lo pueden poner en el chat. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, recordamos a todos los presentes completar lo que es la asistencia y bueno, damos por finalizado el Ateneo y nos vemos el próximo jueves.